Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia. Imaginen la situación. Un coche autónomo tiene que optar entre atropellar a un niño en la calzada o dar un volantazo y arrollar a varios viandantes en la acera. ¿Qué hacer? ¿Quién asume la responsabilidad ante la conducta negligente de este automóvil o de un humanoide? ¿Tienen que cotizar los robots a la seguridad social? ¿O cuáles son los límites éticos en los implantes de dispositivos en nuestro organismo? Son dilemas a los que tendrá que responder el proyecto europeo InBots. Y en unos instantes hablaremos con su coordinador, con José Luis Pons, investigador del Instituto Cajal del CSIC. José Antonio López de Guerrero Hall nos va a hablar de un curioso estudio que intenta averiguar cómo los animales acuáticos cambiaron aletas por patas para conquistar la tierra firme. Con Javier Blanque viajaremos al Triángulo de las Bermudas para desentrañar los misterios de las desapariciones de aviones y barcos, eso sí, desde el punto de vista de la física. Y preparen una baraja de cartas porque nuestro matemático y matemago Fernando Blasco nos va a explicar un juego para quedar estupendos en las comidas con amigos o familiares. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia esta noche en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos. En pleno siglo XXI asistimos a la mayor transformación tecnológica desde el Neolítico. La multiplicación de robots, la expansión de la inteligencia artificial y de los sistemas inteligentes, autónomos y con capacidad de decisión plantea profundos cambios sociales y económicos y un abanico de problemas que obligan a un profundo análisis ético, tal y como ya se está haciendo en otros campos como la biotecnología. Una ética para máquinas, una ética computacional, tendrán que dar respuesta a cuestiones delicadas como, por ejemplo, la responsabilidad de los daños causados por un robot, sus límites de uso, la interferencia en la vida privada o incluso su consideración o no como persona electrónica con derechos y obligaciones. InBots son las siglas en inglés del proyecto europeo Robótica Inclusiva para una Sociedad Mejor, coordinado por el Instituto Cajal del CSIC. Un proyecto que tratará de dar respuesta a muchas de estas cuestiones. José Luis Pons, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias. José Luis Pons es el director del Grupo de Neurorehabilitación del Departamento de Neurobiología Funcional y de Sistemas del Instituto Cajal del CSIC y es el coordinador de este proyecto europeo. Bueno, parece como si estuviéramos hablando de un futuro lejano, pero lo cierto es que actualmente ya hay cerca de 2 millones de robots operando en el mercado internacional y su venta aumenta a un ritmo del 20% al año. Es una realidad, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. ¿Cómo nos enfrentamos a un cambio social de esta envergadura? Efectivamente, los robots han venido para quedarse. Ya hace tiempo que están con nosotros. Inicialmente estaban en entornos estructurados, por ejemplo, en las factorías de construcción de automóviles, realizando tareas de pintura, de ensamblaje, pero poco a poco el paradigma ha ido cambiando. Hay una mayor interacción entre el robot y las personas. Ahora vemos ya robots que son guías en museos o que guían en supermercados. Entonces, esa interacción puede darnos una serie de ventajas, pero también plantea una serie de retos que hay que tener en cuenta. Ahí aparecen cuestiones éticas, cuestiones legales, y dentro de las cuestiones legales en muchos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil, en el impositivo incluso. Entonces, digamos, es un reto que tenemos que estudiar. Vamos a ir desgranando poco a poco todas esas cuestiones a lo largo de esta entrevista. Pero en principio, ¿cuáles serían las tecnologías o los robots que suscitarían más dilemas? Bueno, nosotros en el proyecto InBots que comentabas nos centramos fundamentalmente en lo que nosotros llamamos robots interactivos, que son aquellos que tienen una interacción intensa, sea física o cognitiva, con las personas. Estamos pensando, por ejemplo, en robots que se utilizan en el ámbito de la rehabilitación para recuperar la capacidad de marcha de una persona que tenía un ictus, o que se utilizan como mediadores entre un terapeuta y un niño con autismo.
pero también son robots sociales, por ejemplo, los que están dando soporte a un anciano para que se pueda desenvolver de forma autónoma. Bueno, y entonces, ¿en qué va a consistir este proyecto InBot, este proyecto europeo? Bueno, la Comisión está muy preocupada porque ha estado invirtiendo en robótica durante muchos años a lo largo de los distintos programas Marco, y quiere analizar no solamente los aspectos tecnológicos en el desarrollo de la robótica, sino también las posibles barreras que no son puramente tecnológicas y que pueden evitar que la robótica pues se acepte ampliamente en la sociedad. Entonces, este proyecto se va a centrar en analizar esas barreras no tecnológicas. Vamos a estar viendo cómo podemos dar soporte, por ejemplo, a los emprendedores o a las pequeñas empresas para que se introduzcan en el mercado de la robótica. Vamos a analizar cuáles son los factores que son relevantes desde el punto de vista de la estandarización, de la certificación de los robots en los distintos ámbitos. Vamos a estar viendo las cuestiones éticas, legales, socioeconómicas relacionadas con la robótica, pero también queremos incidir en temas de educación, es decir, cómo la robótica se puede utilizar para educar, para formar, y cómo se puede formar uno en las robóticas, desde preescolar hasta el ámbito laboral. Todos estos aspectos son los que vamos a tratar en el proyecto. ¿Y quiénes participan? Es un proyecto amplio. Somos 25 instituciones europeas de 13 países. En España tenemos centros de investigación como es el Instituto Cajal, empresas como por ejemplo Acciona o PAL Robotics, y universidades como por ejemplo la Universidad Complutense. Y hay otras muchas instituciones hasta completar estos 25. Pero dentro de la filosofía del proyecto lo que pretendemos además es ampliar este consorcio. Hablaba del Consejo Europeo, de la Unión Europea, el Parlamento. Recientemente hubo un debate sobre si los robots, si no deberían contribuir a la seguridad social. Es uno de los asuntos que se va a tocar. Es uno de los asuntos que vamos a tocar dentro del ámbito legal. Ahí, digamos, la institución responsable de esta investigación es la Universidad Complutense, a través de la profesora Amparo Grau, y van a estar estudiando efectivamente este problema. Es decir, si hay robots que están sustituyendo mano de obra humana, es lógico pensar que haya algún impuesto tipo IRPF asociado a estos trabajadores artificiales, ¿no? Y hay distintos modelos que se están estudiando. Claro, porque no solamente pagar o contribuir con esas cotizaciones sociales, sino también con impuestos, ¿no? A este tipo de herramientas, de máquinas. Claro, efectivamente. Digamos que se están estudiando todos los posibles modelos impositivos que tengan en cuenta el efecto de la robótica en el ámbito laboral. No solamente desde el punto de vista de un IRPF para la robótica, sino también a las empresas. Es decir, el hecho de que las empresas adopten la robótica, en principio los pone en una situación de mayor productividad, y eso puede reflejarse también en modelos impositivos. Estoy pensando que muchos de estos robots, bueno, pues al final están conviviendo con seres humanos, con operarios que de alguna forma afinan, ¿no?, el funcionamiento de esos robots. ¿Hasta qué punto esos trabajadores deberían tener derecho a la patente o a los royalties que generan esas patentes? Efectivamente, esto es un problema abierto que vamos a estudiar. Es decir, la tecnología, el robot ha sido desarrollada seguramente por una empresa con sus trabajadores, pero seguramente en el ámbito laboral concreto habrá que hacer un entrenamiento del robot o enseñarle cuál va a ser la labor que va a realizar, y eso es un enriquecimiento de la tecnología. Entonces, una de las cuestiones abiertas es en qué medida esa labor de entrenamiento repercute sobre la propiedad intelectual que al final hay sobre el dispositivo robótico, ¿no? Bueno, hay personajes como Elon Musk que se plantean, ante un futuro dominado por los robots y con un montón de profesiones que van a desaparecer o que se supone que van a desaparecer, implantar medidas como un subsidio universal, por ejemplo, ¿no? Es decir, una nueva forma de repartir la riqueza. ¿Eso también estaría dentro del ámbito de este programa, o no? Se va a considerar también dentro del ámbito de estas cuestiones éticas, legales y socioeconómicas que están en torno a la robótica. Hay muchos aspectos. Un país que mayoritariamente adopte la robótica, por ejemplo, imaginemos que fuese el caso de Alemania, está en una situación seguramente de competencia, entre comillas, desleal con otro que la adopte en menor medida. Por ejemplo, pongamos el caso de Francia. Eso puede dar lugar a problemas que hay que tener en cuenta a la hora de regular el desarrollo de la robótica en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, esto por lo que respecta, digamos, a las máquinas, a los robots que se utilizan en la industria. Los coches autónomos
son ya una realidad. Dentro de poco veremos por nuestras carreteras circular a estos automóviles sin necesidad de que el conductor intervenga. En caso de un accidente, ¿a quién achacamos la responsabilidad? ¿Es del coche? ¿Es del inventor? ¿Es del que regula el tráfico? Es un problema muy complejo. Poniéndonos en la situación en la que el comportamiento del automóvil fuese completamente autónomo, que no es la situación actual, pues hay muchos agentes que intervienen en esa tecnología, ¿no? Está el fabricante, está el desarrollador del software. Entonces hay que regular de quién es la responsabilidad. Ahí se van a estudiar también en el marco del proyecto modelos de seguro, por ejemplo, y que pueden implementar las aseguradoras para tener en cuenta estas características. No es un tema sencillo, ¿no? Ante una situación a la que se pueda enfrentar el vehículo autónomo, de elegir entre atropellar a un niño que está cruzando o dar un volantazo y atropellar a una persona que está en la acera, por ejemplo, por poner el caso, son cuestiones difíciles de regular y que habrá que estudiar y que habrá que ver dónde se pone el peso de la responsabilidad. Bueno, eso por lo que respecta también a los automóviles autónomos del futuro. Y en cuanto a la capacidad de matar, porque estaban esas leyes de Asimov, ¿no? Descritas por Asimov, que son leyes de la ciencia ficción, no sé hasta qué punto se cumplen o no se cumplen en la vida real, pero bueno, una de esas leyes lo que venía a decir es que un robot no podía hacer daño a un ser humano. Y lo cierto es que utilizamos drones, por ejemplo, o incluso en 2016, el 7 de julio de 2016, la policía de Estados Unidos utilizó por primera vez un robot, en este caso teledirigido, para matar a una persona. Hasta ahora, detrás de esas acciones siempre ha habido un individuo que ha sido el último responsable en dar la orden sobre si esa máquina mataba o no. Pero en un futuro no muy lejano, estas herramientas podrán tener esa capacidad de decisión. ¿Cómo actuar ahí? ¿Qué pasa con estas leyes de la robótica? ¿Habrá que...? Sí. Bueno, hay que aclarar efectivamente que en la situación actual no hay, al menos que yo conozca, ningún robot con comportamiento autónomo. Es decir, todo el comportamiento de los robots que existen en la actualidad es determinista, es decir, está programado por la persona que haya desarrollado el software que rige el control del dispositivo. Por lo tanto, la responsabilidad última es de esa persona. Es previsible que con el desarrollo de la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la robótica, pueda llegarse en algún momento a un comportamiento autónomo. Habrá que regularlo de nuevo. Nosotros estamos en el marco de un proyecto europeo. Nosotros, cuando firmamos el contrato con la Comisión Europea que regula la financiación que nos permite hacer la investigación, firmamos una cláusula en la que nos comprometemos a que no haya un uso dual de la tecnología, pensando en aplicaciones, por ejemplo, militares de la robótica. Entonces, esto lo tendremos que tener en cuenta. Bueno, hoy por hoy hay una persona detrás de esos algoritmos, detrás de esos programas o detrás de esas decisiones últimas de los robots, pero lo cierto es que los ordenadores ya hacen cálculos muchísimo más complejos, ya más velocidad que el ser humano. Las máquinas están ganando a campeones mundiales en competiciones, ¿no? Como por ejemplo el ajedrez o el juego del Go, interpretan imágenes médicas, etcétera, etcétera. Hemos comenzado ya el camino hacia una especie de superinteligencia, lo que los expertos ustedes llaman la singularidad tecnológica. Es decir, que esas máquinas puedan llegar a ser tan inteligentes como el ser humano, ¿o no? ¿O sigue siendo ciencia ficción? Estamos en el camino. Yo creo que de momento es ciencia ficción. Todos estos ejemplos que me estás poniendo son ejemplos que yo no asimilaría a una inteligencia humana. Es decir, una cosa es la capacidad de cálculo, la capacidad, por ejemplo, en el ajedrez de calcular movimientos con mucha profundidad y en base a eso jugar mejor al ajedrez. Y otra cosa es poder hacer inferencias, poder hacer, digamos, asimilar esa inteligencia a las capacidades que tenemos nosotros. Las máquinas son muy buenas en hacer actividades específicas, pero muy malas generalizando. Nosotros seguramente tenemos la capacidad contraria. Somos capaces de generalizar problemas que nos encontramos a otros ámbitos. Ahí las máquinas de momento tienen la partida perdida, y luego hay otros muchos factores que faltan por desarrollar. Es decir, las máquinas no tienen conciencia de sí mismas, no tienen. Nosotros en nuestro comportamiento nos regimos por una serie de principios que no están implementados en máquinas. Entonces, yo creo que se llegará, pero de momento entiendo que es ciencia ficción. Bueno, pero si me permite, usted más que nadie sabe de la dificultad para comprender el funcionamiento del cerebro humano, sí, ¿no? Desde Cajal hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto, ¿no? como hubiéramos querido. Cuando fabricamos un avión no estamos imitando la forma de volar de un ave,
ni estamos reproduciendo cada uno de sus movimientos. Pero, sin embargo, los aviones vuelan. Es verdad que a lo mejor no seremos capaces ni siquiera de comprender el funcionamiento último del cerebro, pero a lo mejor sí seremos capaces de imitar ese funcionamiento de alguna forma. No sé si me explico. Sí, no digo que no. Nosotros siempre utilizamos la naturaleza para inspirarnos en el ámbito que sea en el ámbito del desarrollo de un avión, de un tren-ave o de un robot, que es lo que nos ocupa. Yo me refería anteriormente que la inteligencia que pueda tener un dispositivo robótico no es asimilable al tipo de inteligencia que tenemos nosotros, lo cual no significa que los robots puedan tener comportamientos que no son obvios cuando se analizan por parte del humano y que pueden ser asimilables a una inteligencia que es distinta, ¿no? Características tan humanas del cerebro como la apreciación estética, por ejemplo, ¿no? O las emociones, el desarrollo intelectual, la conciencia, de alguna forma ¿serán características algún día de esas máquinas que estamos desarrollando o no? Esto es ponernos en el futuro. Yo soy reacio a dar una respuesta sí o no. Es difícil. La comunidad científica está intentando dotar a las máquinas de este tipo de capacidades. Pero bueno, yo de momento no lo veo en el corto medio plazo, ¿no? Y la posibilidad de que una máquina dotada de inteligencia artificial avanzada fuera capaz de programar a otras máquinas, ¿eso estaría dentro de las posibilidades o dentro de lo permitido? ¿O sería uno de los límites por parte de los expertos? Ya existe software que genera software, que es una versión simplificada de lo que se me está planteando. Es algo que eso lo veo más cercano, es decir, las máquinas pueden ser programadas para hacer diseños inteligentes teniendo en cuenta requisitos funcionales y eso se está haciendo ya en software que diseña software y se puede hacer en máquinas que repliquen otras máquinas o que diseñen otras máquinas. Bueno, luego también tenemos máquinas, prótesis que pueden ser más o menos inteligentes e implantadas dentro del cuerpo. Eso me imagino que también tiene que ser otro de los asuntos, ¿no? Claro, nosotros estamos trabajando en este proyecto en el ámbito de la robótica, pero es previsible que la evolución de algunos, al menos de algunos de los tipos de los robots que estamos contemplando, prótesis, exoesqueletos, evolucionen hacia dispositivos que se integren en la propia persona, ¿no? Que se implanten y que den lugar a lo que podrían considerarse cyborgs, es decir, personas que tienen parte de sus órganos o de sus miembros artificiales. Entonces eso está ahí y ese tipo de tecnologías las estamos estudiando en este proyecto y las vamos a estudiar en otros proyectos que tenemos en el Instituto Cajal, por ejemplo. Bueno, y esas máquinas también pueden dialogar, entre comillas, entre ellas, es decir, pueden obtener información unas de otras. Eso también es un asunto, digamos, peliagudo, porque usted se puede controlar una de ellas, pero estamos accediendo a información o a datos de otra distinta, sobre la cual no tenemos... Sí, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, estamos trabajando en otro proyecto que llevamos en paralelo, en el que estamos intentando desarrollar dispositivos implantables que permitan tanto recoger información muscular como estimular los músculos y que se puedan configurar en una red, de tal forma que reciban información de una persona, de cómo se está comportando, modificar su comportamiento e influir en otra persona que tenga la misma red. Entonces, digamos, esto abre posibilidades tremendas. Es decir, nosotros estamos pensando en un uso terapéutico de esta tecnología, por ejemplo, en este caso, en la supresión de temblores patológicos, pero se puede utilizar para extender las capacidades de las personas o para influir a una persona en función de lo que esté ocurriendo en otra. Entonces, digamos, ahí hay toda una serie de cuestiones éticas que hay que considerar. Incluso temas como el transhumanismo, ¿no? Si estamos generando organismos más allá de lo que es un ser humano por la integración de dispositivos artificiales en el propio organismo. ¿Eso es ciencia ficción o no? Eso es ciencia ficción, pero quiero decir, hace 60 años un marcapasos era ciencia ficción.
y ahora hay millones de personas implantadas con marcapasos. Lo tienen ustedes muy complicado, ¿eh? Este proyecto les va a dar mucho quebradero de cabeza, el InBots. Sí, la verdad es que yo creo que en los próximos 4 años, que es lo que dura este proyecto, vamos a estar entretenidos y vamos a tener bastante que hacer. Sí, va a haber ahí mucha relación entre científicos, filósofos, humanistas, etcétera, etcétera. Efectivamente, de hecho ayer estaba reunido con gente del Instituto de Filosofía del Consejo, que también participa con nosotros en este consorcio y que están aportando todos estos análisis que estamos comentando. Porque estamos ante un inquietante dilema, ¿no? Porque sin la tecnología, la especie humana sería insostenible, pero al mismo tiempo un desarrollo tecnológico exponencial sin control podría representar nuestro fin. Dice Stephen Hawking que si bien el desarrollo de la inteligencia artificial podría ser el evento más grande de la historia humana, por desgracia también podría ser el último. ¿Está usted de acuerdo con...? Sí, bueno, quiero decir, es difícil analizar si puede ser el último. Efectivamente, un diseño descontrolado, una inteligencia depredadora similar a la que nosotros, a la propia inteligencia humana, podría ser el fin de la inteligencia humana. Lo que pasa que esto para mí es ciencia ficción actualmente y en los próximos 50 años. O sea, yo no creo que esto ocurra ni que estemos a punto de encontrar o de llegar a esta singularidad de la que hablábamos anteriormente, donde esto, digamos, sea un escenario que se pueda contemplar. La clave está en el desarrollo de la tecnología que sirva a los fines de nuestros, ¿no? Para facilitarnos la vida, para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese contexto, cualquier desarrollo de tecnología, y en concreto de robótica, pues yo entiendo que es más que bienvenido. Situar al ser humano en el centro, ¿no? Claro. Como hacían los humanistas. Efectivamente. José Luis Pons, investigador del Instituto Cajal del CSIC, coordinador del proyecto europeo InBots. Le deseo mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias. Los próximos 4 años. Muy amable. Gracias. Hal, ¿qué tal estás? Muy bien, Manuel. Buenas noches. Inteligencia artificial. Bienvenida sea la inteligencia, sea como sea, ¿verdad? Sea como sea. De hecho, cada vez estoy más convencido que la línea que separa la inteligencia artificial de la inteligencia absoluta se va desdibujando cada vez más. Pues sí, es verdad. José Antonio López Guerrero es investigador en biología molecular, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, es un tipo muy inteligente, ya le conocen todos ustedes. Eso dicen. Entre otros muchos, Hal, uno de los grandes misterios en la evolución animal lo supuso el momento exacto en el que los animales marinos pasaron a ser terrestres y la natación se volvió una caminata, ¿no? Y con ella la conquista de la tierra firme, ¿no es así? Pues desde luego ese momento debió de ser mágico y por supuesto multifactorial. No solamente fue promovido por mutaciones lógicas específicas para ir transformando aletas en patas, sino que las condiciones del sustrato marino o incluso la propia temperatura o incluso la propia salinidad del agua debieron influir. Bueno, pues si te parece, de momento vamos a centrarnos en uno de esos factores. En uno, pero esencial, un magnífico artículo publicado en Cell, con editorial, como no puede ser de otra forma, en Nature, muestra las características de un pequeño pez como modelo para averiguar el mecanismo por el que estos, los peces, comenzaron cual Lázaros a caminar. Bueno, pues cita bíblica aparte. Cuéntanos más sobre este estudio. Pues el pez en cuestión es una pequeña raya o leucorraya erinácea, la cual en un vídeo que por cierto he visto en YouTube muestra una forma curiosa de desplazarse. Da la impresión de tener piernas debajo de su estructura plana, por eso es una raya. Dicen los expertos que este pez, que esta raya caminaría, patinaría, según dicen los ingleses, skating, usando los mismos nervios y los mismos genes que utilizamos los mamíferos para nuestros paseos, por lo que podría conducir a grandes avances en nuestra comprensión de cómo evolucionó la locomoción terrestre. O sea, que estás insinuando que detrás de esta primitiva raya patín se escondería el misterio de la conquista de la tierra firme. Bueno, eso dicen los biólogos de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y también neurocientíficos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, estudiando este animal muy primitivo, con ese nombre tan sugerente, raya patín. Podemos hacer grandes avances en biología evolutiva. Los genes y las células nerviosas que permiten a los mamíferos caminar también se pueden encontrar en este animal. Entre otras cosas, si estos resultados, como decía antes, se confirman, bueno, pues la aparición de las células nerviosas esenciales para caminar habría tenido lugar millones de años antes de lo que se esperaba. Un momento previo, ¿no?, a la diversificación entre tiburones y rayas. Pues efectivamente, la leucorraya erinácea está emparentada con ambos animales,
por lo que se respalda el argumento de que estos nervios habrían aparecido por primera vez en los peces y en los animales marinos hace unos 400 millones de años, es decir, más de 20 millones de años antes de los primeros animales de 4 patas que salieron de los océanos. Bueno, no obstante, Hal, estamos hablando de nervios, un tejido que difícilmente puede fosilizar, ¿no?, para su estudio directo. Pues justamente ahí está el quid de la cuestión. Los huesos o dientes, como todo el mundo sabe, fosilizan bien, pero no así músculos ni, claro, los nervios. Por lo que dicen los autores de este trabajo, que este estudio es la primera incursión profunda en los orígenes de los circuitos de control de extremidades. Pero esta rayapatín no es el único pez que puede caminar por el fondo marino, creo. Pues también es correcto. Hay otros peces más cercanos a los animales terrestres, pero no tan primitivos como esta raya, la cual parece haber evolucionado poco desde sus ancestros hace cientos de millones de años. Bueno, ya me pica la curiosidad. ¿Realmente parece caminar por el fondo marino esta raya tan peculiar? Sí. El pez tiene un conjunto de aletas grandes para nadar y otras más pequeñas para caminar. Los vídeos que yo he podido visualizar en YouTube, estas aletas imitan bien al movimiento de las piernas humanas, lo que no parece una coincidencia. Los nervios y los genes que controlan nuestras extremidades y la de estos bichos pues serían muy parecidos. Entonces, damos por cerrado el capítulo de la locomoción sobre 4 patas. No, ni mucho menos. Como siempre, nunca llueve a gusto de todos. Otros investigadores instan a tener cuidadín con las interpretaciones de los datos. Por ejemplo, desde la Universidad de Chicago dicen que para confirmar estos resultados habría que recurrir a una muestra mayor, incluyendo otras rayas y peces más evolucionados. Y en esas parecen estar actualmente los investigadores. Bueno, pues habrá que seguir atentos a ver cómo ha sido la evolución de estos animales. Hal, un abrazo. Un abrazo. Vamos a abrir un nuevo capítulo de nuestra historia de la ciencia. El ingeniero y físico francés Émile Clapeyron está considerado uno de los pioneros de la termodinámica y en concreto desarrolló en forma de ecuación su segundo principio, así como la relación Clausius-Clapeyron que caracteriza la transición de fase entre dos estados de la materia. Nuria Martínez Medina. El ingeniero y físico francés Benoît Paul Émile Clapeyron nació en París el 26 de febrero de 1799. Estudió en la Escuela Politécnica y en la Escuela de Minas junto a su amigo Gabriel Lamé. Como vimos en el programa anterior, ambos viajaron a Rusia en 1820 invitados por el zar Alejandro I. Clapeyron residió en San Petersburgo, donde fue el encargado de dirigir diversas obras públicas y de enseñar en la Escuela de Caminos y Comunicaciones. Este centro acababa de recibir un gran impulso con la creación de un cuerpo de ingenieros encargado de la construcción de carreteras, puentes y armas. Clapeyron y Lamé permanecieron 10 años en Rusia, donde publicaron de forma conjunta varios artículos de matemáticas e ingeniería en una serie de revistas. En 1830 se vieron obligados a abandonar el país debido a la Revolución y regresaron a París en un momento en que la industria ferroviaria empezaba a desarrollarse. Clapeyron supervisó la construcción de la primera vía de ferrocarril de Francia que comunicaba París con Versalles y Saint-Germain-en-Laye. Algunos tramos presentaban pendientes pronunciadas. El ingeniero británico George Stephenson, responsable de la fabricación de las locomotoras, se negó a solucionar este problema y fue Clapeyron quien abordó la tarea, lo que le obligó a aplicar y ampliar sus conocimientos de termodinámica. En 1834 redescubrió el diagrama indicador de James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Ese diagrama mostraba cómo la presión variaba con el volumen del cilindro de la caldera durante un ciclo de su operación. Señaló que el área del gráfico dibujado suministraba una estimación del trabajo realizado y sugirió que la razón entre ese trabajo y la cantidad de calor suministrada proporcionaba una medida de la eficiencia de la máquina. Ese mismo año publicó Fuerza motriz del calor, una pequeña memoria en la que desarrolló el trabajo de Carnot de una forma más accesible y gráfica, mostrando el ciclo de Sadi-Carnot como una curva aferrada en un diagrama indicador, una gráfica de la presión en función del volumen, que más tarde tomaría el nombre de gráfica de Clapeyron. Fue el primero en deducir la ley de las transformaciones de fase de sustancias puras y la ecuación de estado de los gases ideales.
En 1836, Clapeyron viajó a Inglaterra para conocer más a fondo la industria y el trazado de los ferrocarriles, y a su regreso a Francia se centró en la planificación de puentes metálicos. También formó parte de la Comisión de Investigación de la Construcción del Canal de Suez y del comité que estudió la aplicación de las máquinas de vapor en armada. En 1843 definió el concepto de transformación reversible. Este concepto le permitió escribir el principio de Carnot, conocido también como segunda ley de la termodinámica, en forma de ecuación, lo que la hace más útil en la práctica. Trabajó y extendió la obra de Rudolf Clausius, donde incluyó la fórmula conocida en la actualidad como relación de Clausius-Clapeyron, que caracteriza la transición de fase entre dos estados de la materia, tales como sólido y líquido. Además, investigó la caracterización de los gases perfectos, el equilibrio de sólidos homogéneos y desarrolló importantes cálculos de la estática de las vigas. Clapeyron fue miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Murió en París el 28 de enero de 1864. Su nombre es uno de los 72 científicos que figuran en la Torre Eiffel. La ecuación diferencial que determina el calor de vaporización de un líquido lleva su nombre. A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas. En este programa hemos hablado en varias ocasiones de los análogos planetarios, en regiones con unas características similares a las que puede haber en otros mundos. Es el caso de Río Tinto o de Lanzarote. La isla Canaria ha sido elegida por segundo año consecutivo por la Agencia Espacial Europea para el programa de formación de sus astronautas. Y por segundo año consecutivo, Jesús Martínez Frías ha sido uno de los profesores en este programa. Hola Jesús, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Jesús Martínez Frías es geólogo, es experto en meteoritos y geología planetaria, es investigador en el Departamento de Dinámica Terrestre y Observación de la Tierra del Instituto de Geociencias y bueno, ya le conocen ustedes porque es colaborador de nuestro programa. Bueno, recuérdanos, Jesús, ¿en qué consiste este programa de la Agencia Espacial Europea, el programa Pangea? Pues el programa Pangea es un programa que está diseñado y estructurado por Francesco Sauro y por Loredana, que son expertos en estos temas, y la idea es tener unas zonas que permitan que los astronautas se adentren en los aspectos de geología planetaria y astrobiología. Básicamente es un programa de instrucción sobre geología y astrobiología. Bueno, ¿quiénes participan en esta, o quiénes han participado en esta segunda edición en Lanzarote? Astronautas, pero ¿quién más? Sí, el programa ha cambiado ligeramente en esta segunda edición. Yo creo que ha mejorado mucho, se ha expandido. Y bueno, pues sí, en la primera edición tuvimos a Luca Parmitano, a Pedro Duque y a Matías Maurer, a 3 astronautas, un español, un alemán y un italiano. Este año hemos tenido a Samantha Cristoforetti, que es también astronauta, y hemos tenido a expertos ingenieros del Centro Europeo de Astronautas. Es decir, que yo creo que se va ampliando la cobertura tanto científica como tecnológica de lo que es el programa, no solamente a los astronautas, sino al personal de apoyo desde la ciencia y la ingeniería. Bueno, se va ampliando, pero los objetivos y las rutas han sido las mismas que el año pasado. Básicamente, en nuestro caso, en el caso de Lanzarote, solamente ha habido una modificación, y es la tercera ruta que el año pasado se correspondía con la zona del Golfo. Era una zona realmente compleja también desde el punto de vista geológico. La cambiamos a una zona que también es complicada, pero que permite de alguna manera proporcionar un conocimiento didáctico de lo que está ocurriendo de manera más simple también a los astronautas, que ha sido la zona de montaña, señaló. Ese ha sido el único cambio, y desde el punto de vista general, en cuanto a Pangea, pues Pangea ha incorporado nuevas zonas. Pangea no solamente incorpora Lanzarote, es una de las fases de entrenamiento, de formación. Este año también, bueno, el año pasado ya, incorporó a cráteres de impacto, aspectos teóricos, aspectos de campo en los Alpes, o sea, muy interesante. Y en cuanto a las novedades tecnológicas, ¿ha habido alguna que sea...? Pues efectivamente, este año Pangea ha incorporado una novedad tecnológica muy importante, y es que Pangea ha venido incorporando una fase posterior, que es lo que se ha denominado Pangea X. Esto ha sido pues una iniciativa, ya digo, muy buena de los directores, de Francesco Sauro y de Loredana Besone, y ha sido incorporar
tecnologías, espectrómetros y todo lo que representan aspectos de innovación tecnológica sobre equipos que van a ir al espacio. De manera que Lanzarote no es solamente un campo de entrenamiento y de aprendizaje científico, sino que también ha habido una semana completa donde ha habido rovers, aquello parecía casi juguetes para nosotros, ¿no? Para los científicos y los ingenieros, porque estábamos con rovers, con drones, trabajando con equipos, con espectrómetros que en el futuro van a volar a la Luna o a Marte, ¿no? Bueno, veo que dentro de poco vais a ser protagonistas de alguna película, ¿eh? Porque ya el escenario y el atrecho lo tenéis. Pues sí. Oye, ¿se espera que tenga continuidad también este año? Yo espero que sí. No es decisión mía porque es decisión de los responsables de la Agencia Espacial Europea, pero yo espero que sí. Y de alguna manera yo creo que Lanzarote ya está en lo que es el circuito internacional de manera importantísima, ¿no? Yo espero que este año se vuelva a repetir. Sí. Y ¿ves que este tipo de programas tengan una utilidad real? Es decir, lo que se está haciendo en Lanzarote o lo que se puede hacer en otros análogos puede ser directamente trasladable a otros mundos, en el caso de Marte, por ejemplo. Pues yo creo que sí, porque esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, está habiendo casi un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva en lo que es la exploración planetaria. Antes se enviaban solamente robots o rovers o landers, pero ahora ya nos estamos creyendo que podemos ir a la Luna o a Marte de manera mucho más seria. A la Luna con bases semipermanentes y a Marte fíjate todo lo que está pasando con Elon Musk y con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que este cambio paradigmático supone también una modificación sustancial en el tipo de labores que se van a desarrollar en el espacio, que no van a ser solamente labores robóticas, sino labores humanas. Y desde esta perspectiva es fundamental que haya astronautas que tengan una formación geológica, biológica, astrobiológica, biogeoquímica de lo que están viendo y por qué unas muestras son más importantes que otras, unos afloramientos más importantes que otros. Bueno, creo que ya te lo he comentado en alguna ocasión. Te veo dando clase directamente a ti en Marte, ¿eh? No sé, ya me pilla un poco mayor, ¿eh? Jesús Martínez Frías, muchísimas gracias. Un saludo. Fernando Blasco, ¿qué tal estás? Buenas, Manuel, ¿qué tal? Fernando Blasco es matemático, es profesor en la Escuela Superior de Ingenieros de Montes de la Politécnica de Madrid y bueno, ya lo conocen ustedes porque es nuestro matemago. Y además, bueno, hoy estamos de enhorabuena, ¿verdad? Porque desde hace poco eres miembro del Comité de Difusión Pública de las Matemáticas de la European Mathematical Society. Bueno, pues... Así que felicidades, Fernando. Muchas gracias. Vamos, ya es tiempo ya que llevamos difundiendo las matemáticas, ¿no? Y esto me pilló de sorpresa. Me llegó una carta del presidente de la European Mathematical Society preguntándome si quería formar parte y, bueno, lo acepté. Ahora a ver qué es lo que nos toca hacer, qué retos nuevos tenemos. O sea, que esto funciona así, que te llaman y te dicen, oye, que si quieres participar, y tú dices, pues sí. Pues sí, más o menos. Luego hablé con la Real Sociedad de Matemática Española y me dijeron que sí, que ellos sabían algo, pero que como la decisión era que no me habían dicho nada. Y digo, claro, me vinieron así de sopetón, me llegó un correo pues justo antes de las vacaciones de Navidad y nada, luego ya se ha hecho efectivo y nos tocará trabajar en ello. ¿Esto significa más viajes, Fernando? Creo que sí. Bueno, es que creo que tu baúl es como el de la Piquer. Bueno, este año estoy viajando menos. Ahora, bueno, hay todavía algunos viajes pendientes, pero no tantos como otros años. He cortado. Bueno, una forma de divulgar las matemáticas es a través de los juegos, de la matemagia. ¿Y qué te parece si lo celebramos con uno de ellos? Vale. Mira, vamos a necesitar que nuestros oyentes se hagan con una baraja. Bueno, una baraja. En realidad no nos hace falta una baraja completa. Nos vale con 7 cartas. Nos hacen falta cartas del 1 al 7 y si no, pues 7 papelitos numerados del 1 al 7 que vamos a hacer el horóscopo. Venga, el horóscopo además. Bueno, en un programa de ciencia vamos a hacer el horóscopo en un juego de matemagia. Bueno, miedo me estás dando. No, a ver, ya sabemos, lo hacemos con buena intención para que vean lo que ocurre. Ya lo sé, es broma. De todas formas, todavía, hoy día, hay veces que yo oigo hablar de astrología cuando quieren hablar pues de las constelaciones de los planetas, no de astronomía. Entonces la gente todavía sigue confundiendo ambos términos con toda la diferencia que hay. Vamos con el juego de cartas. Vale. Ya tenemos esas 7 consecutivas del 1 al 7. Eso es. Vamos a colocar las cartas de forma consecutiva, As, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
El as que quede en la parte de arriba del montón, viendo el dorso, y el 7, bueno, pues si las damos la vuelta, vemos la cara, tenemos el 7. ¿Vale? Venga, ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir, vamos a repartir las cartas en 2 montones, como si estuviéramos repartiendo alternativamente a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vale, en un montón tienes 4 cartas y en otro 3. Eso es. Ponemos un montón sobre el otro. Ajá. ¿Cómo los ponemos? No sé, como tú quieras. Sí. Venga, pues ponemos el de 3 encima del de 4. Vale, el de la derecha encima del de la izquierda. Y si queremos cortamos, pues vamos a cortar. Vale. ¿Vale? Has cortado por donde has querido. Por donde he querido, sí, sí. Las personas que están en casa que corten por donde quieran. Y volvemos a hacer la misma operación. Volvemos a repartir a izquierda y derecha hasta que se nos gasten las cartas. Muy bien. Volvemos a tener otros 2 montones de 4 y de Eso 3 es. cartas. Volvemos a poner uno encima de otro. Venga, ahora vamos a hacerlo al revés. El de 4 encima del de 3, ¿vale? Exacto. Y cortamos, pues por donde sea, da Ahí, igual. Estupendo. ¿Vale? Y lo hacemos por una tercera vez la operación que estamos haciendo. Lo que repartimos izquierda-derecha, 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 izquierda. ¿Vale? Ponemos un montón sobre el otro. ¿El que yo quiera? Sí. Venga, pues Tú dime. el de 3 sobre 4. El de 3 sobre el de 4. ¿Quieres cortar? Corta Sí, tú sí, mismo. Vamos a cortar. Aquí al azar. Ala. Vale, por ahí, ¿no? Bueno, entonces ahora hemos cortado, hemos hecho eso. La carta de arriba no sabemos cuál es. Nos vamos a fijar, vamos a verla y mirar el valor de la carta. Es un 4. Un 4. ¿Vale? Lo que quiere decir es que vamos a pasar 4 cartas de arriba a abajo. Como si hubiera salido un 3, pues pasaríamos 3. Al que le haya salido un 6, pues pasa 6 cartas de arriba a abajo. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Vale, esas 4 ¿Vale? cartas que estaban arriba ahora están abajo. Y ahora ya es cuando vamos a echar las cartas. Como, uy, me da miedo a decir esto, ¿eh? Es que es como si fuéramos a estafar a la gente. Estamos simplemente jugando. Entonces, la carta que nos ha quedado arriba la vamos a poner a la derecha del todo de nuestra mesa. La segunda carta al lado a la izquierda. La tercera más a la izquierda. Estamos rellenando hasta poner las 7 cartas una al lado de otra. La primera que teníamos la tenemos a la derecha del todo y la última que nos ha quedado la tenemos a la izquierda del todo, ¿vale? Entonces ahora ya son 7 cartas que van a representar los 7 días de la semana. ¿Cuál es tu día favorito? Mi día favorito, el viernes. El viernes, es decir, yo empiezo a contar desde mi izquierda el número 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? El viernes. Claro, aquí no creo que vaya a quedar la carta número 5 en la posición del viernes. Esto sería bastante azaroso, ¿no? Después de todos los cortes que hemos estado haciendo y eso. Le damos la vuelta a ver si... Oye, pues el mira, viernes el 5, el horóscopo es estupendo, vas a tener un día estupendo. Pero bueno, ¿qué pasa si en vez de decirme el viernes me hubieras dicho otro? Pues te hubiera dicho el sábado. El sábado. Mira, en la carta número 6 en la posición del sábado, el 7 en la del domingo, claro, y las otras también, el 4 en el jueves, 3 en el miércoles, 2 en el martes y 1 en el lunes. Bueno, oye, pues no me parece mal juego, para celebrar ese nombramiento en el Comité de Difusión Pública de las Matemáticas de la European Mathematical Society. Bueno, hoy lo hemos celebrado. Haremos bastantes más cosas de estas y sobre todo que recuerde la gente, que recuerden los oyentes, vamos, nuestros oyentes ya lo saben, los horóscopos, todas estas cosas son patrañas son y en el patrañas. fondo hay por medio una manipulación, bueno, pues como lo que hacía Uri Geller, que se apropiaba de la magia para creer que tenía realmente poderes. Bueno, nosotros utilizamos la magia solamente para divertirnos. Eso es un buen fin. Fernando Blasco, muchísimas gracias y enhorabuena por ese nombramiento. Gracias, Adiós. hasta luego. Esta noche, dentro de esta sección que explica grandes hechos históricos, mitos y leyendas desde el punto de vista de la física, nos vamos a trasladar en el tiempo con la intención de buscar explicaciones al famoso Triángulo de las Bermudas. Lo vamos a hacer con Javier Ablanque, ingeniero, divulgador y miembro del Grupo de Innovación Educativa Física Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, Javier, ¿dónde vamos? Pues mira... Que me lo estoy temiendo. Como siempre, pues nos vamos a ir a la máquina del tiempo, pero bueno, vamos a disfrazarnos, ¿eh? Hoy iremos de pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿eh?
Newton 1 llamando a Darwin 2. ¿Me recibes? Perfectamente. Vale. Pues aquí estamos, Manuel, en el 5 de diciembre de 1945, cerca de la costa de Florida, y a los mandos de un avión torpedero, un Graham Avenger. Estamos acompañando a los 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos que forman parte del escuadrón y a las órdenes del teniente Charles Carroll Taylor. ¿Qué tuvo de especial este vuelo, Javier? Pues mira, este vuelo es bastante conocido, ya que dio pie al famoso, digamos entre comillas, misterio del, démosle emoción, Triángulo de las Bermudas. ¿Y por qué es famoso este vuelo? Pues mira, estos pobres pilotos no lo saben, pero transcurridas unas horas desaparecerán. Vaya por Dios. A su vez, el avión de rescate que era en su búsqueda, pues también desaparecerá, lo que dio pie a que se formara la leyenda. Una leyenda popularizada principalmente por Charles Berlitz, nieto del fundador de las Academias de Idiomas Berlitz, un personaje, autor del libro El Triángulo de las Bermudas, pues allá por 1974, y en el que describe varios casos de desapariciones de barcos y aviones en este área. En dicha publicación habla de misteriosas desapariciones y como posibles causas cita la presencia extraterrestre. Mira a ver si por la ventanilla tú ves alguno. Pero pues no veo ninguna, no. ¿Qué explicaciones se han dado a estas desapariciones? Pues mira, desde las clásicas... Además de nuestro amigo ET. Eso, desde la clásica de la pseudociencia, los ovnis, civilizaciones perdidas, Atlántica, cuánta imaginación tienen algunos. Bueno, pues hasta algunas desde el punto de vista de la física. Bueno, abandonando esas explicaciones de extraterrestres y otras pseudocientíficas, ¿qué es lo que puedes comentar por parte de la física? Pues mira, vamos a citar dos que fueron bastante comentadas en los medios. Está la que achaca como posible causa del hundimiento de los barcos al metano proveniente del subsuelo marino. Y bueno, según esta teoría, la presencia de grandes cantidades de gas en el agua pudiera provocar cambios en la densidad del agua del mar, cambios que pueden dar lugar al hundimiento pues, de algunos barcos. La segunda teoría nos habla de las condiciones atmosféricas presentes en la zona y la formación de formas hexagonales, nubes en cuyo interior albergan huecos con forma de hexágonos de hasta 80 kilómetros de diámetro. Unas formas a las que dan el calificativo de bombas de aire, unos espacios por lo que circulan vientos que suben los 160 km por hora y que, bueno, pues, tal vez pudieran originar la formación de grandes olas al impactar sobre el mar. ¿Y cuál crees que puede ser la explicación buena para esta leyenda? Pues mira, bueno, yo creo que ni una ni otra, creo que lo fundamental de este misterio. La presencia de altas emisiones de gas metano, bueno, puede influir en el hundimiento de algún barco o incluso alguna plataforma petrolífera. Pero esto para mí no es lo fundamental, ya que existe este fenómeno pues, en otras partes del planeta. En cuanto a las nubes, creo que es mejor comentar las condiciones climáticas presentes en la zona, una zona en la que son frecuentes las tormentas y además, bueno, pues el paso de huracanes. Bueno, pues venga, vamos a comentar. ¿Cómo se forma un huracán? Pues para que se forme un huracán, esa formación tormentosa que gira respecto a un hueco central denominado ojo, es necesaria, en primer lugar, la presencia de agua cálida, a unos 27 grados, una zona de bajas presiones atmosféricas y que en las capas superiores de la atmósfera no haya viento para evitar la cizalladura. Vamos, que se corte la nube con debido al aire. El vapor de agua proveniente del mar, al subir, se condensa en las capas frías de la atmósfera formando nubes cada vez mayores al ir realimentándose con estas corrientes de aire cargadas de vapor. Y debido al efecto Coriolis, las masas de nubes giran con respecto al ojo del huracán en sentido anterior si estamos en el hemisferio norte y al revés si estamos en el hemisferio sur. Según se desplaza por el océano, el huracán va creciendo, pero al llegar a la tierra y dejar de alimentarse de vapor de agua, va perdiendo fuerza, pero produciéndose grandes daños a su paso. Sin duda que las peculiaridades climáticas de la zona, presentes también en otros puntos del planeta, han provocado accidentes, pero no tantos como la leyenda dice. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay de cierto en esta leyenda del Triángulo de las Bermudas? Pues mira, lo primero, y pues algún oyente no lo sabe, situemos dónde está el Triángulo de las Bermudas. Este área, con forma de triángulo, está ubicada en el Océano Atlántico entre la ciudad de Miami, las islas de Puerto Rico y las Bermudas. En esta zona es muy intenso el tráfico aéreo y marítimo y creo que todos conocemos a alguien que ha ido a disfrutar de las vacaciones a Riviera Maya, ¿verdad? Y creo que Colón llegó a tierra firme, ¿no? También. ¿eh? Si hay más accidentes es porque, bueno, pues hay más tránsito. Una cuestión de probabilidad. Pero es más, es que en esta zona no está catalogada como la más peligrosa del planeta. En la zona, y como en otras, se producen accidentes, pero el misterio es una farsa popularizada por Berlitz en un libro repleto de falsedades desmontadas por las investigaciones llevadas a cabo por el bibliotecario y piloto Lawrence David Karch a comienzos del año 1975, casi nada, en su libro El misterio del Triángulo de Bermudas solucionado. En este libro, que por desgracia, pues bueno, poca difusión se le dio,
Kurtz demuestra que muchos naufragios presentes en el libro de Berlitz realmente sucedieron en otras áreas geográficas y otros directamente se los inventó. Le echaba imaginación, ¿eh? Sí. ¿Y en cuanto a ese vuelo al que estaba dando escolta? Mira, el vuelo 19 se trataba de un vuelo de formación con pilotos inexpertos y un teniente que se desorientó y no supo volver a tierra. Por otro lado, el avión de rescate era un modelo que ya había presentado deficiencias de vuelo, deficiencias que, unido a la tormenta presente en el momento del vuelo, provocaron su accidente. En fin, Manuel, si te parece, dejemos a estos pobres pilotos camino a su destino fatal y regresemos. Si te da miedo y no sabes qué hacer con una reserva de vacaciones con destino a Cuba o México, ya sabes que aquí tienes un amigo, que está dispuesto a poner el riesgo. Sí, irte de corresponsal al Triángulo de las... No, anda, móntate en la máquina del tiempo y nos volvemos. Vaya, no ha colado. Un abrazo. Otro, hasta luego. Seguro que los amantes a la astronomía no se perderían una visita como la que le vamos a invitar a hacer a este lugar histórico para la ciencia espacial, el Centro de Visitantes del Observatorio Parkes. Desde este observatorio se retransmitió el 21 de julio de 1969 la llegada del primer hombre a la Luna. Se encuentra en las Antípodas, en la esquina sureste de Australia. Nos lo cuenta Esther García. Solo 350 kilómetros al oeste de Sydney se encuentra Parkes, una ciudad de Nueva Gales del Sur, con algo más de 10.000 habitantes. Aquí se asentaron a finales del siglo XIX los primeros colonos y poco después los mineros atraídos por la fiebre del oro. Aún hoy permanecen las compañías mineras modernas que trabajan en la extracción de cobre y oro. El británico Sir Henry Parkes visitó la zona y le dio su nombre. Hoy podemos ver su figura esculpida en bronce declamando en una plaza. No tardó en llegar el ferrocarril. Y con él la prosperidad a la zona. Crecieron los cultivos de trigo y la ganadería para la explotación de lana. Pero la fama internacional de la pequeña villa de Parkes llegó en pleno siglo XX, en los años 60, con la instalación en las afueras del Observatorio Parkes que alberga el radiotelescopio Parkes de 64 metros de diámetro. 20 kilómetros al norte del pueblo se encuentra este enorme plato que escucha el cielo del sur. Lo primero que se captó fue la señal de un púlsar, pero el nombre de Parkes se oyó en el mundo el 20 de julio de 1969 con el alunizaje del Apolo 11. La transmisión de Neil Armstrong y Buzz Aldrin iba a llegar por otros observatorios, pero los problemas obligaron a la NASA a cambiar de receptor, y el elegido fue Parkes. El Gran Plato ha participado en otras misiones espaciales, recogiendo señales de la Voyager 2, de la sonda Giotto, que voló cerca del cometa Halley, y de la sonda Galileo, que fotografió Júpiter. Se puede visitar el observatorio, pero no el plato, porque está en uso constante, especialmente en la radioastronomía y captación de púlsares. Hay días en que se permite subir al montaje giratorio del plato. El centro de visitantes ofrece exposiciones sobre la historia de la ciencia espacial y tiene proyecciones en 3D. El periodo del año en que se reciben más visitas es la segunda semana de enero, porque coincide con el festival Parkes Elvis. La población se duplica con los que acuden a este homenaje al cantante. Durante 5 días la fiesta incluye concursos de imitadores de la estrella, eventos culturales y musicales. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Salomón Redón en el control técnico. Tenemos una nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.